hablando de recordar, anoche alguien me hacía algunas preguntas de esas que ¿cuándo fue tu primer trabajo? Cosas así, uno tiene que irse, ¿qué? De décadas y décadas hacia atrás, y me estaba acordando de algunas cosas, y una de las cosas simpáticas que recordé es que cuando recién comencé a trabajar, yo quería tener una tarjeta de crédito. Claro, no eran tan populares las tarjetas de crédito, y menos en el país donde nací, bastante al sur, ustedes ya saben dónde, es inútil ocultarlo. Y recuerdo que para pedir una tarjeta de crédito uno tenía que conseguir un contador que le hiciera una declaración de ganancias, una certificación de ingresos. Entonces uno no podía ir simplemente con el recibo de sueldo, tenía que tener una certificación de ingresos hecha por un contador. Y yo tenía una contadora, una hermana de la iglesia, que hacía mis declaraciones de taxes. Es distinto, pero también podemos llamar declaración de taxes lo que hacíamos. Y entonces recuerdo que una vez le dije, quiero que me hagas una declaración de ingresos suficientemente abultada, por decirlo así, con todo lo que podamos encontrar por allí, cosa de que me den una tarjeta de crédito que tenga un cupo suficiente como para que yo me pueda comprar un televisor color. En aquel entonces, ojo, que los televisores color costaban caros. Y recuerdo que esta mujer me dice, tanto, me dice. Y le digo, y es más, le digo, quiero que la tarjeta sea American Express. Y le explico por qué. Resulta que en aquel entonces había una publicidad en American Express que decía el privilegio de pertenecer. No sé si fue en otros países la misma publicidad, pero recuerdo que en Argentina se hizo muy popular esa frase porque si usted tenía American Express, tenía el privilegio de pertenecer. No sé pertenecer a qué, pero no importa, era el privilegio de pertenecer. Era un estatus, ¿no? Y gracias a Dios lo logré, claro, era un saldo pequeñito, creo que me alcanzaba para un televisor en blanco y negro, pero era American Express, el famoso privilegio de pertenecer. Y uno pertenece a distintas cosas. Ahora que viajo mucho, tengo mi tarjetita de viajero frecuente de American Airlines. Tengo el privilegio de pertenecer. Entonces cuando uno llega en el aeropuerto, por más que viaje en coach, o sea, en el último asiento, casi que sentado en el baño, de cualquier manera, como uno tiene la tarjetita de viajero frecuente, tiene el privilegio de despachar junto con la gente que viaja en primera clase. Y a uno lo tratan bien ahí, lo sonríen, pero no saben que uno viaja en el último asiento. Pero bueno, es el privilegio de pertenecer. Además, me dejan despachar 2 maletas sin pagar. Y me dan millas para ganar viajes, porque soy viajero frecuente. Pero llaman varias veces que lo intento, voy a otra aerolínea y pongo mi tarjetita, ¿no? Y a veces pasa, porque me ven ahí con cara de malo, bigote, y entonces dice, bueno, pase. Pero otras veces, y me pasó hace poco, miran la tarjetita y dice, pero esto es de American Airlines, dice, usted con nosotros no tiene ningún privilegio. Y le digo, pero yo soy viajero frecuente. Sí, dice, pero usted es viajero frecuente de American Airlines. Con nosotros, dice, usted no tiene privilegios. El asunto de los privilegios y de pertenecer es algo que lo vengo manejando estos días, porque es lindo cuando uno tiene el privilegio de pertenecer. Esa ventaja, ese algo especial, esa cosa distinta que lo hace privilegiado. Y usted sabe que los cristianos, los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el privilegio de pertenecer. Como decía aquel eslogan de aquella publicidad que se hizo tan famosa de la tarjeta American Express. Usted tiene el privilegio de pertenecer. ¿Qué le parece? ¿Pero pertenecer a qué? Ya lo vamos a ir hablando durante el día, porque tenemos el privilegio de pertenecer al reino de los cielos, con todo lo que eso involucra.
involucra muchas cosas. Y yo les cuento algo, no se lo voy a contar, se lo voy a leer de la Biblia, lo que dice el apóstol Juan. Allí en el primer capítulo, y es algo bien interesante. Primero se los leo y después les doy un comentario. Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, en los versículos que van del 9 al 13, dice lo siguiente: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Derecho es privilegio. En otra versión, ya lo vamos a ver más adelante, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y dice, ellos, o sea, nosotros los que tenemos el privilegio de pertenecer, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Miren qué profundo. Aquí el apóstol se estaba metiendo en un tema muy complicado, muy profundo, muy teológico. No vamos nosotros a meternos en temas tan profundos, pero solo quiero que vean que en este momento estaba terminando el antiguo pacto, el Viejo Testamento, estaba terminando y empezaba el Nuevo Testamento. Y Juan estaba allí en la línea, Pablo también, pero ahora estamos hablando de Juan, estaba allí en la línea. Por un lado, todos conocían el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, y ahora venía un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva gracia, otra idea completamente distinta. Fíjense que Zacarías, un profeta en el Antiguo Testamento, había dicho, en el capítulo 1, quizás ustedes si quieren lo pueden buscar, había dicho, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, había dicho Zacarías en el Antiguo Testamento. Y ahora venía el apóstol Juan y decía, Dios se acercó a ti, acércate a Él. Miren la gran diferencia. Ahora no es Dios que espera allí en su trono que el hombre lo mire, que el hombre se arrepienta y que el hombre lo busque. Señor Dios, aquí estoy, voy a hacer todo lo posible por merecer que me mires. No, ahora había cambiado todo. Ahora era Dios el que decía, me acerco yo a ti. Por eso ese pasaje que el mismo Juan dice más adelante, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio Él su Hijo, para que todo el que en ese Hijo crea tenga vida eterna. Las cosas estaban cambiando. Ahora no era el hombre el que se tenía que acercar a Dios, ahora era Dios el que se estaba acercando al hombre. Entonces Juan se metía en un tema profundo y los judíos de la época medio como que no entendían lo que estaba pasando. De tal manera amó Dios al mundo, le estaba diciendo Juan, que Él dio el primer paso. Y le sigue diciendo, vino al mismo mundo que Él había creado, porque Jesús, la luz que venía al mundo, era Dios mismo. No era un profeta cualquiera, era Dios hecho hombre que se acercaba. Entonces le dice, esa luz vino al mundo que Él había creado, dice, pero el mundo no lo recibió. Entonces dice, fue a los de su propio pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué su propio pueblo? Porque Jesús nació en Israel. Jesús era judío, vino a los judíos y los judíos también lo rechazaron. O sea, no solo que el mundo lo rechazó, sino que los de su propio pueblo, que tenían un montón de profecías acerca de él, también lo habían rechazado y no habían entendido que la luz se había acercado a los hombres. Claro, era totalmente distinto. Ellos tenían en la mente el concepto de la ley y no podían entender esto de la gracia, de un Dios creador de todo, que Él daba el primer paso y se acercaba. La gente, dice la Biblia, amó más las tinieblas que la luz. O sea, amó todo lo opuesto
a la luz, a Cristo que había venido al mundo. Eso dice la Biblia. Y Pablo, Juan aquí, la tengo con Pablo, Juan aquí dice, pero a todos los que creyeron en Él, en esa luz que vino, y le recibieron en su corazón, le aceptaron, les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y ahí viene nuestro privilegio de pertenecer a un grupo, de pertenecernos incluso entre nosotros mismos, cuando alguien tiene una necesidad. ¿Saben qué importante que es poder levantar el teléfono y llamar a un amigo que comparte las mismas vivencias en Cristo y decirle, ora por mí, tengo esta necesidad, dame una mano, somos una familia, hemos formado una familia, tenemos el privilegio de pertenecer a una familia, de no ser simplemente gente que anda sola por allí, esperando simplemente que pasen los días. Somos parte de una familia, tenemos un norte, tenemos un objetivo, tenemos algo por qué luchar, algo por qué vivir, tenemos una línea de conducta, tenemos una forma de ser, tenemos paz en nuestro corazón, tenemos vida eterna, tenemos consolación cuando estamos pasando por un momento difícil, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos consuela, pero nos consuela hasta tal punto que desbordamos y nosotros podemos consolar a la gente que nos rodea. Mire todo lo que tenemos cuando pertenecemos. Cuando pertenecemos. Y decía, dice Juan en la última parte de lo que hemos leído, ellos, dice, nacen de nuevo. Se estaban refiriendo a nosotros, a los que pertenecemos al reino de los cielos. Ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, el nuevo nacimiento del Espíritu. No saben cuánto me entusiasma este tema y veo de reojo allí el timer del teléfono y los minutos pasan y pasan y pasan. Es terrible, pero estos privilegios, y allí lo vamos a tener en pantalla, se adquieren por nacimiento, dice la Biblia. Estos privilegios, ¿cómo se adquieren? Porque uno adquiere la tarjeta American Express haciendo una solicitud o aplicando, como dicen aquí, traduciendo medio mal una palabra, solicitándola, ¿verdad? Y American Express lo aprueba. Uno adquiere una tarjeta de viajero frecuente volando frecuentemente y solicitando la tarjeta. Los privilegios de pertenecer al reino de los cielos se adquieren por nacimiento. Cuando Jesús explicaba esto, había un líder de la iglesia allí en Israel que no lo podía entender. No había forma de entenderlo. Entonces Jesús le dice, y allí se lee en el capítulo 3 de Juan, y vamos a leerlo, dice, te digo la verdad, dice Jesús, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y este líder no, había un switch allí que no estaba funcionando y no entendía. Y entonces le dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, se llamaba Nicodemo este hombre. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Era coherente su pregunta, ¿no? Era coherente. Entonces Jesús le contesta, te digo la verdad. Esta es una frase como para sentir, como para decir no estoy jugando en lo que te digo. En otras versiones de la Biblia dice, de verdad te digo, porque es en el idioma antiguo hebreo no había estos conceptos de es mucha verdad o de verdad 100%. Entonces cuando uno quería reafirmar algo decía de verdad. Ustedes lo van a encontrar en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en las versiones antiguas, que dice, de verdad os digo. O sea, repiten el concepto, lo repiten como para dar un énfasis y decir, ojo, no estoy jugando, esto es así. Y Jesús le contestó, de verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, y el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Este es un tema complicadito. Y el Señor nos da eso.
Vamos a volver sobre esto. Pero este segundo nacimiento es el nacimiento que no tiene muerte. El nacimiento que nos dieron nuestros padres tiene la muerte metida adentro. Nacemos, crecemos y nos morimos. Eventualmente en un momento nuestro cuerpo va a terminar de existir. Va a llegar un punto donde ya no vamos a respirar. Pero este segundo nacimiento del que habla Jesús no tiene incluida la muerte. Por eso tenemos vida eterna los que nacimos de nuevo. Porque ese nacimiento del Espíritu es un nacimiento que no tiene muerte. Vamos a volver sobre esto. Vamos a volver más adelante. Dice el apóstol Pablo, y ahora sí, hablando de Pablo, allí en Colosenses dice, Cristo en mí, dice Pablo, esperanza de gloria. Porque Cristo en mí es la vida eterna. No es mi cuerpo el que va a vivir eternamente, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es ese segundo nacimiento. Vamos a volver más adelante, porque decíamos que esos privilegios se adquieren por nacimiento. No quiero que nos vayamos de este tema de los privilegios, después vamos a volver a esto. Los privilegios se adquieren por nacimiento, pero se mantienen por la buena conducta. Miren, si yo dejo de volar en American Airlines, si yo dejo de volar, ¿saben? Esta tarjetita no me sirve para nada, porque caduca en muy poquito tiempo y me dicen, bueno, dice, usted dejó de volar, ya ha perdido privilegios. Los privilegios se mantienen en la vida cristiana por la buena conducta. Y tenemos algunos pasajes que nos ayudan, que nos dan luz. Pedro, en 1 Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos. Verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán gloria a Dios. La Biblia habla mucho acerca de la conducta de un renacido para mantener el privilegio adquirido. Ese privilegio que se adquiere por nacimiento se mantiene por buena conducta. Filipenses dice, el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27, dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vayan a verlos o que yo no vaya, dice Pablo, estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y en 1 Pedro dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Si no mantenemos la buena conducta, o sea, si perdemos la buena conducta, si tenemos mala conducta, perdemos privilegios. Y encontré un pasaje que creo va a servir como ejemplo muy claro en esta mañana. También Pedro dice, ustedes maridos, me gusta pensar que está hablando a los dos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los maridos. Ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Trátela como es debido, para que nada estorbe sus oraciones. ¿No le llama la atención? Uno de los privilegios que tenemos por pertenecer es que Dios nos escucha nuestras oraciones. Pero aquí Pedro dice que hay cosas que estorban la oración. Y no está hablando de la suegra, ¿eh? Sí, porque dicen que suegra en ruso es estorbo. Pero está hablando, fíjense qué detalle, dice, tienen que honrar a sus esposas. Y yo le voy a agregar así, ¿no? Esposas tienen que honrar a sus esposos. ¿Por qué? Porque si no, eso estorba la oración. Es como que pone un techo. Esas oraciones que a veces uno siente que Dios no las está recibiendo. Uno tiene que analizarse a ver si hay conductas mías que están haciéndome perder privilegios. Perder algunos privilegios. La tarjetita no la voy a perder, porque si nací de nuevo, yo soy salvo.
pero puedo perder algunos privilegios de pertenecer. Y sería horrible perder el privilegio de que Dios no pueda escucharme porque mi mala conducta esté estorbando en mi oración. Y los privilegios que se consiguen por nacimiento y se mantienen por la buena conducta, se amplían por las decisiones. Usted puede tener más privilegios o menos privilegios en la vida cristiana. Jesús, allí en Mateo 25, cuenta una parábola que es muy clara, muy clara acerca de esto de ampliar los privilegios de pertenecer. Y dice que el dueño de una finca tenía algunos empleados y elige a 3 de ellos y les dice: señores, me voy de viaje, voy a estar fuera unos 6 meses, les voy a dar a ustedes una cantidad de dinero para que administren la finca y para que las cosas funcionen. Entonces dice, Jesús cuenta en su parábola, que a uno de sus empleados le dio 5 bolsas de plata. Y le dijo: muchacho, acá tienes tus 5 bolsas de plata, esto tiene que funcionar. Llamó al otro y le dijo: aquí tienes 2 bolsas de plata, haz lo que tengas que hacer. Y llamó al tercero y le dijo: aquí tienes 1 bolsa de plata, haz lo que tengas que hacer. Y se fue. A los meses regresó. Y entonces la finca estaba todo bien, ningún problema, y llama a sus 3 personas a cargo, a sus 3 capataces, no sé si usan esa palabra aquí. Los llama y les dice: bueno, señores, a ver, sentémonos en la mesa y vamos a ver cómo fueron las cosas. Y le dice al de las 5 bolsas: ¿cómo te fue? Entonces se para el de las 5 bolsas y le dice: señor, me diste 5 bolsas de plata, acá están tus 5 bolsas de nuevo, y acá hay otras 5 más que gané, invirtiendo y trabajando, vendiendo vaquitas, lo que sea. Acá están las 5 bolsas extra. Ganó un 100%. Y le dice: bueno, te felicito. Ahora vamos a leer exactamente qué le dice en la Biblia. Le dice: confía en ti y estuvo bien, no me equivoqué, eres un buen administrador. Entonces llama al de las 2 bolsas. Ya ahí ya estaba medio como que no le tenía tanta confianza. Pero viene el de las 2 bolsas y le dice: señor, me diste 2 bolsas, ¿verdad? Sí, boom, aquí están tus 2 bolsas de vuelta. Y mira, hay otras 2 bolsas más que conseguí ganando y trabajando, invirtiendo. ¡Wow! Otro más, el 100%. El otro fueron 5 de 5, este fueron 2 de 2. Los 2 ganaron el 100%. El dueño de la finca estaba feliz. Y viene el tercero y le dice: señor, todo orgulloso, señor, dice, acá está la bolsa que me diste, la tengo conmigo, enterita, no perdí ni un peso. Le dice: como yo sabía que sos un hombre difícil y siempre estás pidiendo más de lo que das, dice, yo agarré, dice, así como me diste la bolsa, la guardé bajo llave y acá está tu bolsa de nuevo. Y el dueño se enojó muchísimo. Y miren cómo fue la respuesta de este hombre. Vamos a leerla en la Biblia. Dice: a los dos primeros, creo que no lo tenemos en la pantalla, pero a los 2 primeros le dice: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. A los 2 primeros que ganaron el 100%. Y al otro, esto está en Mateo capítulo 25, si lo quieren leer, es una historia bien interesante. Dice, al tercero le dice: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se le dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y ahí empezamos a ver un poquito cómo se maneja el Señor con estas cosas. Hay que decidir usar los dones que Dios te dio para que te dé más. Porque si no los usas, aún los que te dio,
te los va a quitar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la gente de la época y es lo que Jesús nos está diciendo hoy a nosotros. Los privilegios en el reino de los cielos se adquieren por nacimiento, se mantienen por la buena conducta y se amplían o se pierden por las decisiones que vamos tomando en la vida, por las decisiones que tomamos. Vamos a regresar un poquitito a este primer punto que dejamos allí medio colgado en el aire, el tema de cómo adquirir esos privilegios, que luego se van a mantener por la conducta y se van a ampliar por las decisiones que vamos tomando cada día. Eso está claro. Se mantienen por la buena conducta y se amplían cuando decidimos utilizar para gloria de su nombre las cosas que Él nos dio. Los dones que Él nos dio, ponerlo al servicio de otros. Así se amplían los privilegios. Pero esto del nacimiento a veces nos causa un poco de problemas. Y como Nicodemo le decía a Jesús, no entiendo cómo una persona que es ya adulta puede nacer de nuevo. Y entonces tenemos un par de pasajes bíblicos donde especialmente el apóstol Pablo nos aclara algunas cosas. Y dice, Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nacer de nuevo involucra dos pasos, ese nacer del Espíritu, ese nuevo nacimiento. A veces cuando alguien me dice a mí que es cristiano y estamos un poquito más en confianza, le digo, ¿cristiano renacido? Porque en estas cosas, en estos países como el nuestro en que vivimos, que es muy lindo vivir en un país llamado cristiano o en un país donde hay libertad de expresión, a veces eso se confunde y los cristianos pasamos a ser simplemente seres humanos. Alguna vez le pregunté a alguien si era cristiano y se ofendió y me dijo, ¿y qué se piensa? ¿Que soy animal? Como que cristiano es un sinónimo de ser humano. Y no es así, no es así. Cristiano es alguien que tiene un nuevo nacimiento, que renace. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, hablándole a los romanos, que para nacer de nuevo hacen falta dos pasos, creer y confesar. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese será salvo es el renacer. Es como las dos turbinas de un avión. Creer y confesar. Imagínense un avión tratando de despegar con una sola turbina. Supongamos que anda esta. Es como que va a empezar a dar vueltas porque anda de un solo lado, empuja de un solo lado y no empuja, la otra no funciona y no podría despegar. Y si esta es la que anda, si usted confiesa, pero nunca creyó en su corazón, es como que anda una sola turbina y se la va a pasar dando vuelta en la pista, pero nunca va a poder despegar en forma pareja, nunca va a poder acelerar, tomar velocidad y ganar altura, porque las dos turbinas tienen que tirar a la vez. Por eso Pablo dice, para nacer de nuevo hay que creer en el corazón y confesar con la boca. Esos son los pasos de ese nuevo nacimiento. El mismo Jesús dice en Marcos, o sea, Marcos escribe lo que dijo Jesús. Jesús dijo, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, estoy leyendo de una versión antigua, porque sé que muchos conocemos esa versión, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y otra vez aquí, esas dos turbinas, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y confiese, porque el bautismo es confesión. Dice también Jesús, y lo escribe Mateo, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Jesús pone como condición que le confesemos delante de los hombres, para que Él nos confiese delante de su Padre. Son las dos turbinas, creer en el corazón y confesar con la boca. Por eso nos bautizamos, por eso es el bautismo, porque el bautismo es por inmersión,
es sumergirnos en las aguas, como se bautizó Jesús en el río Jordán, sumergirse en las aguas y decirle al mundo: estoy muriendo al mundo, estoy siendo sepultado con Cristo, explica la Biblia. Sepultado con Cristo en el bautismo quiere decir que las aguas me tapan completamente. Morí al mundo, estoy sepultado con Cristo, porque Cristo también murió en la cruz del Calvario. Y cuando me levanto de las aguas, porque gracias a Dios no nos dejan abajo, el pastor siempre nos levanta enseguida, resucito con Cristo como Él resucitó al tercer día. Ese es el bautismo. El bautismo es confesar que muero y que resucito con Cristo. El próximo domingo, y esto lo meto como una cápsula nada más, el próximo domingo hay bautismos. Si usted ha creído en su corazón, pero todavía no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, hágalo, porque es fundamental. La confesión, dice el Señor, es tan importante, pero tan importante que Él mismo, Jesús dice: el que no me confiese delante de los hombres, yo no lo confesaré delante de mi Padre. O sea, el que no diga que yo soy su Señor delante de otras personas, yo no voy a decir delante de Dios que Él es mi Hijo. Ojo, es algo bien pesado. El próximo domingo hay bautismos, hay confesión pública, Por eso muchas veces los evangelistas, y no me quiero ir por este camino, pero muchas veces los evangelistas, o cuando alguien está diciéndole a las personas: acepte a Cristo en su corazón, y la persona dice: sí, yo creo y lo acepto, le dice: levante su mano, póngase de pie. ¿Por qué? ¿Porque yo quiero saber? No, porque es necesario que usted lo confiese delante de otros. Es bíblico que usted levante su mano y diga: sí, yo lo acepté. Me pongo de pie y digo: sí, señores, yo acepté a Cristo en mi corazón. Eso es creer y confesar, y ese es el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu, el nacimiento que no tiene muerte. A eso se refería Jesús cuando decía: tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. La próxima semana hay bautismos. Luego, cuando terminemos, Miguel les va a mostrar una pequeña, un insert, un cartoncito que ustedes recibieron en la entrada, y allí, si ustedes quieren, ahora no tenemos luz, pero cuando él esté hablando van a tener luz, vamos a prender las luces de la sala para que ustedes puedan anotar allí: sí, yo me quiero bautizar, sí, yo quiero confesar que he creído. Y entonces allí Miguel va a hacer los arreglos para que el domingo que viene usted pueda bautizarse y formar parte de esta familia. Y un privilegio muy grande que tenemos los que formamos parte de esta familia, y es otro tema que metemos aquí, es el tema de la Santa Cena. Usted sabe que la Santa Cena es esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos cuando estaba a punto de subir a la cruz. Y hoy todos nosotros hemos recibido una pequeña, nunca sé cómo llamar a esto, capsulita, container. Esto tiene allí en la parte de arriba un pedacito de pan y en la parte de abajo un poquitito de jugo de uva. Y Jesús le decía a sus discípulos, ahora los vamos a leer: ustedes tienen el privilegio de compartir símbolos que recuerdan esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Miren, otra de las cosas que tenemos el privilegio de compartir los que pertenecemos. Tenemos el privilegio de estar juntos compartiendo los símbolos, el pan y el vino, que recuerdan esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Miren todos los privilegios que tenemos por pertenecer. Y entonces, haciendo uso de ese privilegio, hoy tenemos este container con el pedacito de pan y el poquito de jugo para recordar aquella noche de Jesús. Pero recuerde esto, ya que estamos en un día de recordación, y recuérdelo por favor, el privilegio de pertenecer. Privilegio de pertenecer. Como lo decían en aquella publicidad, se adquiere cuando usted cree y confiesa a Cristo. Se mantiene cuando usted tiene una conducta irreprochable que le da honra a Dios.
que eso quiere decir que cuando los demás lo ven actuar, reconocen que usted es cristiano. Eso significa una buena conducta que le da honra a Dios. Y se amplían los privilegios o declinan los privilegios por el uso que usted le da, por las decisiones que toma, por cómo maneja las cosas que Dios le dio. Las que le dio, no importa las que le dio, no importa la que le falta, lo importante es lo que le dio, cómo lo maneja. A ese hombre dueño de la finca de la parábola de Jesús, a Jesús no le importó si tenía 5 bolsas o si tenía 2 bolsas. Lo que le importó es que las había usado bien, y el otro las había usado mal. No importa lo que Dios nos dio, el tema es cómo usamos para su gloria y para su honra lo que Él nos da. Y ahora tenemos el privilegio juntos, en estos últimos minutos del mensaje de hoy, de la mañana de hoy, de compartir los símbolos. ¿Y por qué se comparten los símbolos? Porque Jesús dijo que lo tenemos que hacer para recordarlos. Mire, el apóstol Pablo lo dice clarito allí en 1 Corintios. Y sí, le voy a pedir a Oscar y a Brandon que pasen para acompañarnos con un poquito de música luego cuando vayamos a participar. Dice 1 Corintios 11:23, esa noche cuando Jesús estaba cenando así con sus discípulos a punto de ser entregado y subir a la cruz por nosotros, dice: el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, dice Jesús. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Eso decía el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros. Tenemos el privilegio de recordar que el Jesús murió, resucitó, vuelve otra vez, y vamos a tener este privilegio de compartir los símbolos juntos hasta que Él venga. Cada vez que lo hacemos, nosotros estamos diciéndole al mundo: Él todavía no vino, todavía hay oportunidad, pero Él va a venir, Él va a volver porque Él está vivo. Por eso el Señor dijo que hagamos esto juntos. Así que ahora, si a ustedes les parece bien, quiten el primer celofán que hay o el primer plastiquito transparente que hay en la primera parte y tomen, y vamos a tomar juntos este pedacito de galletita que simboliza, que recuerda ese pan que Jesús partió en la mesa. Y Jesús dijo: este pan es el símbolo de mi cuerpo, dice, que está siendo partido por ustedes, por nosotros. Jesús estaba entregándose en la cruz del Calvario. Él subía a la cruz para que nosotros no tengamos que subir a la cruz. Él subía y moría para que nosotros, que le recibimos y lo confesamos, no tengamos que morir por segunda vez. Para darnos la vida eterna, Él subía a esa cruz y nos decía: cada vez que se junten, compartan el pan y recuerden que partí mi cuerpo para que ustedes no lo tengan que partir. Así que vamos a orar juntos, vamos a ponernos de pie primero, vamos a orar y luego vamos a compartir todos juntos este pedacito de galletita, recordando ese sacrificio de Jesús por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, por tu paciencia y por tu misericordia con nosotros. Gracias porque enviaste a tu único Hijo, porque te sacrificaste por nosotros. Recordamos en esta mañana esa noche que Jesús estaba cenando con su grupo íntimo y en esa mesa partía el pan y ese pan simbolizaba su cuerpo que iba a ser partido por nosotros. Participamos de este símbolo recordando que tu cuerpo fue partido por nosotros, rogándote que perdones nuestras faltas, que nos hagas, Señor, dignos de ese sacrificio. Gracias, en el nombre de Jesús, gracias. Amén.
¿Participamos todos juntos entonces? Y dice la Biblia que esa misma noche, luego de que Jesús partiera el pan y comiera el pan con sus discípulos, tomó la copa. En esa mesa que estaban todos reunidos, en ese altillo, en ese aposento alto, en esa piecita arriba de todo, donde estaban reunidos aquella última noche. Y dice la Biblia que Jesús tomó la copa y dijo: hay un nuevo pacto que anula el antiguo pacto. Hay un nuevo testamento que se empieza a escribir hoy, que anula el antiguo testamento. Ese que decía Zacarías: acércate a Dios y Él después se va a acercar a ti. Ahora ya ese pacto ya no funciona más. Ahora es Dios el que se está acercando al mundo, a ti y a mí. Y Jesús decía: esta copa simboliza ese nuevo pacto que está sellado, está firmado con mi misma sangre, decía Jesús, con mi mismo sacrificio, con la sangre que yo voy a derramar, estoy firmando ese pacto nuevo, ese pacto que dice: ahora es Dios el que se acerca y está esperando nuestra reacción. Él ya está aquí esperando nuestra reacción. Entonces les dijo a sus discípulos: cada vez que juntos tomen esta copa, recuerden que lo estoy haciendo por ustedes y háganlo hasta que yo venga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan maravilloso de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por esa sangre derramada que cubre nuestros pecados, nuestras faltas y que nos da una nueva oportunidad. Gracias porque ahora, Señor, vamos a compartir este símbolo en tu nombre y para gloria de tu nombre. Amén. Si usted que nos visita quizás hoy por primera vez y se incorpora a esta familia, nunca aceptó a Cristo en su corazón, nunca dio ese primer paso, yo quiero invitarle hoy a que acepte ese sacrificio y comience a pertenecer al reino de los cielos. Porque dice Juan, y lo hemos leído: a todos los que recibieron esa luz que vino al mundo, le dio el derecho, le dio la posibilidad, le dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios. ¿Usted quiere ser un hijo o una hija de Dios? Crea, recíbalo en su corazón, confiéselo con su boca y usted nacerá de nuevo. Si quiere, si está dispuesto a empezar esta nueva vida, este nuevo desafío, acompáñenos en esta oración. Vamos a orar para que usted reciba a Cristo en su corazón. Señor Jesús, confieso que he andado lejos de ti, que he andado por caminos que no te agradan. Pero hoy he entendido que las puertas de tu misericordia están abiertas y que puedo regresar a casa. Hoy he entendido que tengo una nueva oportunidad de tener una vida en paz con Dios, en paz con la gente que me rodea. Hoy he entendido que puedo ganar y recuperar lo que he perdido: familia, trabajo, hijos. Puedo recuperar eso que he perdido porque anduve fuera de tus caminos. Te recibo en mi corazón. Quiero que cambies mi vida de adentro hacia afuera.
Quiero que a partir de hoy vivas en mi vida y me hagas una nueva persona y me des el privilegio de pertenecer a tu casa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.